Qué gusto, qué satisfacción saludarles desde la capital de la República. Vamos a arrancar con una entrevista muy interesante y muy importante esta mañana, mientras nosotros estamos recibiendo a través de las redes sociales muchas comunicaciones respecto del florecimiento de los guayacanes. Este es un espectáculo natural digno de la provincia de Loja. Siéntanse orgullosos de ser oriundo de esta tierra tan hermosa que nos tiene siempre sorpresas y realmente nos tiene extasiados. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta mañana vamos a referirnos a un tema bastante interesante y que hace relación a una noticia más bien de carácter internacional. Ustedes escuchan que en Estados Unidos, en Europa y otras naciones, incluso en América Latina, se está hablando del matrimonio de personas del mismo sexo. ¿Qué pasa en el Ecuador? ¿Qué dice la legislación? ¿Esto se está dando? ¿Cuál es la perspectiva que tienen los colectivos que tienen que ver con este tipo de situación? Para hablarles de esto esta mañana nos acompaña Efraín Soria. Él es de la Fundación Ecuatoriana de Equidad. Muchísimas gracias, mi Efraín, por venir esta mañana. Quisiera preguntarle, ¿usted ha visto y conoce algo del florecimiento de los guayacanes? A propósito que nosotros estamos recibiendo en los últimos tiempos estas comunicaciones de gente que quiere saber qué es el florecimiento de los guayacanes, que cada día pues tiene la curiosidad por esta sorpresa que nos trae la naturaleza. Bueno, en realidad tengo las noticias, parece que es un fenómeno natural muy digno de ser visto. No he tenido la oportunidad todavía, he visto unas fotografías y al parecer es algo espectacular. Ojalá podamos todos los ecuatorianos del momento hacer el turismo a Loja y conocer este florecimiento, ¿no? Las fotos que he visto en un amarillo... O sea, extraordinario, ¿no? Interminable, Hermoso, sí, yo creo que mucha gente ahora va a Loja y hay que promocionar aquellas cosas que son parte intrínseca de nuestra naturaleza y que a veces no se conoce. También, así como mucha gente nos escribe por la relación que tenemos con Loja, nos han preguntado sobre el florecimiento de los guayacanes, hay otra gente que no conoce, ¿no? En realidad para mí también es una noticia de la que tengo información apenas hace unos 2 años, entonces creo que muchos ecuatorianos no conocen de esto y creo que es responsabilidad de las autoridades locales y nacionales promocionar esta actividad, este fenómeno natural, para que tengamos inclusive de qué sentirnos orgullosos y que sea motivo también de generación de recursos, ¿no? O sea, visitar, claro, el turismo, dejar ¿no? el turismo. Porque sí. por ahí hay unos letreros del gobierno y no que van a hacer política que dice Ecuador potencia turística y no sabemos qué es el florecimiento de los guayacanes. ¿Por qué el gobierno, el Ministerio de Turismo no hace una cadena de televisión extasiándonos, dándonos a conocer, sorprendiéndonos, emocionándonos, alegrándonos a los ecuatorianos con esto del florecimiento de los guayacanes? Eso sí quisiéramos ver todos los ecuatorianos. Sí, estoy seguro que sí. Y me parece que sobre esto, como dice Efraín, es muy interesante que difundiésemos más aquellas cosas que pasan en Manabí, que pasan en Tulcán, que pasan en Zamora, que pasan en Galápagos, que pasan en Loja. Tenemos que conocernos cada día muchísimo más. En todo caso, nosotros siempre emocionados porque la gente se interesa cada día más por esta provincia tan querida como la de Loja. Ahora, ya abordando el tema de la pregunta inicial, mi querido Efraín, ¿qué piensa usted respecto de esta situación que cada día los medios de comunicación estamos haciendo eco del matrimonio de personas del mismo sexo? ¿Qué pasa en el Ecuador? ¿Esto solamente es una situación que se da en el exterior? Aquí en el Ecuador, ¿cuál es la expectativa y la perspectiva que ustedes tienen como colectivos que están relacionados con esta situación? Bueno, en realidad en el Ecuador desde hace más de 1 año, 4 meses aproximadamente, se comenzó y se lanzó la campaña en busca del matrimonio civil igualitario. Esta campaña nació primero de la organización de algunos activistas, organizaciones que buscan la igualdad total de los diferentes ciudadanos que conviven en el Ecuador. Lamentablemente, este proceso que tiene un fuerte componente legal está dormido prácticamente. Los jueces, las instituciones, los operadores de justicia están siendo muy lentos en esta situación. En el Ecuador, a través de la Constitución está prohibido en realidad el tema del matrimonio civil igualitario. Dice el artículo 67 que el matrimonio será entre 2 personas de diferente sexo. Sin embargo de eso, la misma Constitución en diferentes articulados, el número 3, el número 11, numeral 2, prohíbe la discriminación. Entonces, lo que hay que hacer es una ponderación. Sí, hay un choque, ¿no? Exacto, hay un choque, una contradicción. ¿Y por qué no plantean que hoy se trate este tema en las enmiendas constitucionales? Lamentablemente sí fue una de las acciones que hicimos los colectivos, enviamos información solicitando que este tipo de temas se pongan en las enmiendas, pero también para nadie es desconocido que lamentablemente el presidente de la República y el jefe de Estado y además el que maneja todo el tema de
el que Alianza manda País, en este el que país. manda en el país, es totalmente opuesto a este tema. Entonces sabemos Bueno, pero que él no es el dueño del país en realidad, ¿no? no es en términos formales, o sea, sabemos que las tres divisiones del Y en Estado... democracia no debería imponerse el criterio de una sola persona. Así es, ¿Usted cree lamentablemente. que sobre esto hay intolerancia acaso del presidente de la República? A ver, el tema del presidente de la República es que él obedece a los principios en que fue educado y que fue formado. Bueno, yo también fui educado en un colegio católico, voy a misa, incluso coincidimos de vez en cuando con Rafael Correa en la iglesia de Fátima, pero eso obviamente no tiene nada que ver con una eventual posición de intolerancia. Bueno, yo pienso que en algunos casos sí tiene mucho que ver porque muchas personas anteponen esos valores muy personales, que son dignos de respetarlos, a el tema que garantiza la Constitución, que primero reconoce que un Estado laico, es decir, que las diferentes religiones, creencias que son dignas de ser respetadas no tienen por qué interferir en el Estado. Y segundo, el tema de interponer justamente o anteponer sus creencias al tema de otros derechos que se restan a la ciudadanía, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo en el país con respecto a eso? Primero, se ha puesto una demanda ante el registro civil. Eso ha pasado a una primera instancia, ahora estamos esperando que se resuelva en una corte provincial y si es posible que directamente pase a la Corte Constitucional. Lamentablemente los procesos judiciales, a pesar de que se ha hablado mucho de que la justicia es más expedita, de que está más rápido, de que hay más jueces, de que hay más personal trabajando, vemos que en este tema muy puntual todavía existe una lentitud. Y nosotros creemos que no obedece a que los jueces no quieran despachar este tipo de temas, sino obedece a que son temas totalmente muy sensibles y que la gente tiene ¿Cree que miedo. hay presión política? Como decíamos hace un momento, ¿no? Las divisiones del Estado están totalmente en lo formal divididas, pero sabemos que en la práctica existe todavía una injerencia de algunos poderes sobre otros poderes. Y si no, pensemos lo que ha pasado con el tema del Consejo Nacional Electoral, ¿no? O sea, hemos visto, o sea, tenemos una serie de indicios. Que eso es realmente penoso, ¿no? Porque porque le hace daño a la democracia. Los poderes del Estado es fundamental. En todo caso, estamos observando cada día informaciones de que en otras naciones sí se está permitiendo a través de reformas legales, enmiendas constitucionales, esto que usted dice, nosotros somos víctimas de un discrimen, dice, por un lado, la Constitución prohíbe y por el otro nos da la razón. Entonces hay un choque en la Constitución de intereses que debería ser consultada, ahora sí a la gente, ¿no? Porque mucha gente, incluso el gobierno, todo el tiempo está hablando de que no hay que tenerle miedo al pronunciamiento popular. Sometamos a ver qué dice la gente sobre estos temas, que me parece lo más democrático, ¿no? Bueno, en términos de democracia y en términos de derecho, nosotros no creemos que es la solución consultar acerca de temas como el matrimonio civil igualitario, puesto que estamos seguros que perderíamos. Recordemos que la mayoría de ciudadanos ecuatorianos profesan una religión judeocristiana y que ese valor lo anteponen. En el estado de California, en Estados Unidos, hace algunos años atrás se aprobó el tema del matrimonio y los grupos contrarios a estos temas los llevaron a referéndum y se perdió ese referéndum. Y a través de un juicio, la Corte Suprema de los Estados Unidos ordenó que se restituya ese derecho. En este caso, nosotros no creemos que sea vía consulta, sino más bien vía solución de la Corte Constitucional, donde deben establecer cuál principio está sobre los demás principios. Si el principio de igualdad ante la ley o el principio del matrimonio. El matrimonio, en primer lugar, nunca debió ser subido a un tema constitucional, porque era un tema de derecho civil. En el Código Civil tenía que regularse el tema del matrimonio. Claro. Pero recordemos que en el año 2007 y 2008, en que se crea la nueva Constitución, muchos grupos opositores, para distraer la atención del público y la ciudadanía, utilizaron el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo y el tema del aborto, que son dos temas que no tenían carácter constitucional, para desvirtuar lo que en realidad estaba de fondo, que era el modelo económico, que era la organización del Estado en términos políticos. Claro, la gente, los ecuatorianos en su mayoría, no están interesados en el modelo económico porque no se entiende o porque no hay educación sobre eso, y tampoco se entiende el tema del modelo político, pero sí se entiende el tema de los afectos, sí se entiende el tema de la familia. Entonces se jugó a través de eso.
Hoy en día que tenemos la campaña del matrimonio civil igualitario, vuelve a ser un tema, primero, que no está siendo trabajado como debería de ser por las entidades, en este caso los operadores de justicia, la Corte Constitucional. En segundo lugar, existe todavía un movimiento bien fuerte, especialmente de ciertas alas de la Iglesia Católica, el Opus Dei, que se opone enteramente a este principio de igualdad. En segundo lugar, están pasando otros acontecimientos muy importantes. O sea, hoy estamos entrando en una crisis económica que sabemos que todos nos está afectando y que de alguna manera estos temas de carácter social no van a ser atendidos con la Prioridad, con el rapidez, la interés. prioridad que se necesita. Entonces, a nosotros no nos extrañaría que después de 2 años, de 3 años, todavía no tengamos sentencia sobre este tema. Bueno, nosotros hemos hablado esta mañana de un asunto que me parece trascendente en nuestra sociedad. Cierto es que la mayoría posiblemente, como dice Efraín, no esté de acuerdo en un momento dado con que un hombre se case con otro hombre o una mujer con una mujer, es decir, el matrimonio con personas del mismo sexo. No sé qué opine el país como tal. Habría que ver en una consulta popular. En todo caso, también hay que reconocer el derecho de las minorías. El derecho a que también personas que tienen vinculación y relación con estos colectivos sean escuchados y sean tratados con respeto y consideración. Muchísimas gracias esta mañana Efraín Soria. Él es miembro de la Fundación Equidad. Muchísimas gracias que haya venido, Efraín. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos. Bueno, y nosotros continuamos con más información.